La gracia de Cristo realmente es la que nos ha salvado, hermanos. Ahora conmigo la Biblia, vamos a leer en Éxodo capítulo 7, versículo 3. Éxodo capítulo 7, versículo 3, dice así: Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Leámoslo una vez más. Y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Señor, gracias, porque tú estás, Señor, dispuesto a manifestar tu gracia, tu misericordia a favor de cada uno de nosotros, para que la fe en ti nos lleve a una plena y total libertad. Señor, te pido que tu nombre sea glorificado. Sé tú, Señor, hablando a tu pueblo a través de tu palabra y la obra preciosa del Espíritu Santo. Señor, ayúdame a solamente poder entregar, Señor, este consejo de tu palabra. En el bello nombre de Jesús lo pedimos todo. Amén y amén. Encontramos un hombre llamado Bartimeo, el cual era ciego, sentado junto al camino en la ciudad de Jericó. Oyó que Jesús venía por el camino y empezó a clamar: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. La gente le decía que se callase, pero él seguía insistiendo: Jesús, hijo de David. Y entre más lo trataban de hacerlo callar, más gritaba, con más fuerza. Pregunto, ¿Jesús lo escuchó la primera vez? Claro que sí. Aún antes que él hubiese clamado, como Jesús, siendo Dios, conoce la intención del corazón, sabía que había un ciego ahí llamado Bartimeo que necesitaba un milagro. La pregunta es, ¿por qué Jesús no lo manda a traer en el primer instante que clamó, que pidió, sino que insistió una y otra vez? Y entre más la gente lo hacía callar, más gritaba y con más fuerza. Es porque Dios quería enseñarnos a usted y a mí, y a lo largo de los siglos, la importancia de la perseverancia de la fe. Cuando Jesús lo manda a llamar, le pregunta: ¿qué quieres que yo te haga? Y él dijo: Señor, que reciba la vista. Y Jesús lo sanó, y dice la Biblia, y le siguió gozoso por el camino. Probablemente algunos de los que están aquí han estado pidiéndole a Dios que haga un milagro, que dé una respuesta a nivel personal, familiar, matrimonial, económico, de salud, lo que sea. Y usted ha pedido a Dios, y entonces usted dice: pero ¿por qué Dios no me contesta? ¿Por qué ya pasaron una semana? ¿Por qué un mes? ¿Por qué un año? Y todavía no miro la respuesta. Es porque aparte del milagro que Dios quiere hacer en su vida y en mi vida, hay otros milagros de mejor calidad y de mayor trascendencia, que es el fortalecimiento, el crecimiento, el desarrollo de nuestra fe. Es por eso, hermanos, que en esta historia que vamos a meditar, vemos acá una cantidad de milagros que se dieron en el territorio de Egipto. Aproximadamente, según algunos han hecho los cálculos, duró entre 6 meses a un año, 9 plagas que cayeron en Egipto. Pregunto, ¿por qué Dios no los liberó inmediatamente en la primera manifestación de su poder? Sencillamente porque Dios estaba desarrollando otra clase de milagros. Era en el corazón del pueblo de Israel y también en el corazón de la nación de Egipto. Por eso quiero hablar en esta hora bajo el tema la perseverancia de la fe. En este versículo que hemos leído tiene dos partes fundamentales que viene prácticamente a ser las dos divisiones principales de este mensaje. Y dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Y vea la segunda parte: y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. Entonces, en primer lugar, quiero que veamos acá la resistencia de la crisis a la fe. Satanás va a ocupar las crisis para que nuestra fe no se desarrolle, pero al contrario, en las manos de Dios esa crisis hará que nuestra vida pueda madurar. La pregunta es: ¿por qué Faraón se había endurecido? ¿Por qué la crisis se endurece? ¿Por qué los problemas persisten? ¿Por qué no se ve solución en el día y la hora que nosotros queremos?
Dios tiene propósitos importantes en medio de esa crisis. No se dé usted por vencido. Quiero que vea otra clase de obras que Dios está haciendo. A lo mejor usted no lo ha notado. Algunos lo que están esperando es que Dios le aumente el salario, que mueva los corazones para que un nuevo negocio aparezca. No, Dios está esperando otra clase de negocios, los negocios de mi Padre, como dijo el Señor. Es decir, obras espirituales. Aunque Dios puede responder en las áreas económicas, de salud o de cualquier otra naturaleza, hay otra clase de milagros de mayor trascendencia. Pero Faraón, dice aquí, se había endurecido. Entonces vemos que hoy en día el mismo Faraón, hablando de Satanás, se ha endurecido. Satanás ha tomado dominio por causa del mismo pecado. Cuando se le da lugar al pecado, Satanás toma lugar. Entonces quiero que pensemos en primer lugar, ¿por qué se endurece Satanás? ¿Por qué él se aferra? ¿Por qué él no quiere soltar? ¿Por qué algunas personas, a pesar de que están pidiéndole a Dios una respuesta, el enemigo siempre toma control y no quiere soltar esas vidas? En el libro de Proverbios, en el capítulo 11, como en otra parte de las Sagradas Escrituras, encontramos este consejo muy importante. Capítulo 11, versículo 6, y dice: la justicia de los rectos los librará, mas los pecadores serán atrapados en su pecado. Entonces, es lo que dice también la palabra de Dios allá en Romanos capítulo 6, en el versículo 16. Encontramos este mismo principio que dice: ¿no sabéis que si os sometéis a alguno como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Entonces la persona cuando peca se convierte en esclavo del pecado. Pero el pecado solamente es la puerta para que Satanás, es decir, el Faraón, se endurezca en su actitud para poder controlar a alguien. Por eso el Señor Jesucristo, hablando de ese príncipe, hablando de Satanás, que llega a controlar las vidas, en Juan capítulo 8, versículo 34, Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. En el capítulo el capítulo 14 del mismo libro de Juan, en el versículo 30, el Señor dice acá: no hablaré ya mucho más con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. ¿Quién es ese príncipe del mundo? Está hablando de Satanás. O sea, cuando alguien entra en el pecado, entonces el príncipe, hablando de ese faraón espiritual, comienza a endurecerse sobre las personas por causa del mismo pecado. Por eso que el apóstol Pedro, también hablando de este mismo tema, en su segunda epístola, en el capítulo 2, versículo 19, dice así las Sagradas Escrituras: les prometen libertad y ellos mismos son esclavos de corrupción, porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Entonces hay muchos esclavos que están sencillamente porque Satanás los ha controlado. Por supuesto, esto sucede, hermanos, porque normalmente muchos no se dan cuenta que cuando muerden la carnada del pecado, el anzuelo, que es las garras o el control del enemigo, no se dan cuenta que él ha tomado control. Y él lo va a hacer, oiga bien esto, a través de sus emisarios. Así como Faraón fue un instrumento en las manos de Satanás para oprimir a la nación de Israel, así hay personas que son instrumentos del diablo. En esta tierra hay dos clases de personas. Jesús lo dijo en la parábola del trigo y de la cizaña. En Mateo 13:38 dice el Señor: el campo es el mundo, la buena semilla son los hijos del reino, y la cizaña son los hijos del malo. El enemigo que los sembró es el diablo. En otras palabras, fíjense bien, hermano, aquí hay dos clases de personas: los hijos de Dios y los hijos del diablo. Y los hijos del diablo son instrumentos del diablo, como lo fue Faraón, para ir en contra de la nación de Israel. Por eso que cuando nosotros vivimos en esta tierra, de repente nos sorprende porque hay personas que se prestan
para que el enemigo los pueda utilizar. Y hacen obras en contra de los propósitos y de lo que es la palabra de Dios. Ahora bien, la resistencia satánica a ceder lo que no es suyo es algo que, hermanos, es algo rabioso que se ha dado a través de toda la historia. Faraón no era dueño de la nación de Israel. Por eso el mandato de Dios a través de Moisés fue: deja ir a mi pueblo. La iglesia es un pueblo de Dios, no es un pueblo del enemigo. Ahora bien, Satanás, él se quiere adueñar de lo que a él no le pertenece. Y hay una resistencia al enemigo a ceder lo que no es suyo. Ahora, cuando la Biblia menciona aquí que Faraón se había endurecido, la palabra endurecer en hebreo significa necedad, ser obstinado. ¿Por qué el corazón de Faraón se había endurecido? Sencillamente por resistir la verdad. Cuando alguien, o hasta hoy en día, después de tantas evidencias, de tantas maravillas, resiste la verdad, su corazón se endurece. Y eso es lo que el enemigo, hermanos, está haciendo, y él se endurece. Hay manifestaciones de la gloria de Dios, pero hay emisarios del infierno que hacen que las personas resistan la verdad. Su corazón se llega a endurecer y se oponen a los propósitos de Dios. Ahora bien, quiero que veamos desde un punto de vista positivo esta resistencia. Esta resistencia trajo sencillamente el desarrollo de la fe de un pueblo naciente. La nación de Israel, después de estar 400 años en cautividad, ¿qué es lo que habían recibido? Una instrucción idolátrica, mucha mentira, mucha falsedad. Muy pocos sabían de Dios, porque no habían podido tener la revelación de Dios. Entonces ahora, en medio de esta situación, Dios toma su tiempo. Quiero decirle una cosa: Dios va a tomar su tiempo con usted y conmigo. ¿Por qué? Porque es necesario que yo aprenda a conocerle a Él, que conozca mi vida y que también conozca las obras del enemigo para poder tener victoria. Entonces, la oportunidad de que Dios se tome el tiempo en no respondernos cuando yo quiero, es porque Dios quiere que nuestra fe crezca. Lo que pasó con Bartimeo, cuando él clamó: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí, Jesús no lo manda a llamar. Deja que la fe se desarrolle. Entonces esa fe, al desarrollarse, dice que él no quiso hacer caso a la resistencia, a la oposición, sino que clamaba con más fuerza. Y entre más le decían calla, más fuerte gritaba. Eso es lo que Dios espera de usted, de mí. ¿Para qué? Para que Dios haga maravillas y señales en nuestro tiempo. Por eso, mírenlo como lo dice este versículo 3 del capítulo 7 de Éxodo. Dice: y yo endureceré el corazón de Faraón. Hay momentos, hermano, que se endurecen las crisis. ¿Con qué propósito? Y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. ¿Cuántos quieren que Dios multiplique sus señales y sus maravillas sobre usted? Ahora bien, tengo que entender que la resistencia a través del enemigo, lo único que va a traer es que yo pueda ver la mano de Dios sobre mi vida. Entonces, entre esas cosas vamos a empezar a conocer la grandeza de Dios. Por eso en el versículo 5 dice: y sabrán los egipcios que yo soy Jehová cuando extienda mi mano sobre Egipto y saque a los hijos de Israel de en medio de ellos. Habla de conocimiento. Una de las cosas que ocurre cuando estamos en medio de una crisis, que hermanos, que se opone en nuestra vida, empezamos a conocer mejor al Señor, porque cuando Él comienza a manifestar su gloria y su misericordia, entonces empieza a purificar la fe de su pueblo. Ese pueblo que estaba en esclavitud, había mucha mezcla, mucho sincretismo. Entonces Dios empieza a purificar la fe. No solamente eso, sino a cimentar la fe de su pueblo, y para que ellos aceptasen la primogenitura espiritual de las naciones. O sea, para que ellos pudieran tomar aquella primogenitura que tomó Jacob. Esa primogenitura la tenía que tomar una nación. Por eso Jesús dijo de los judíos: la salvación viene de los judíos. ¿Por qué? Porque Jesús nace en esa cultura judía. Por eso, hermanos,
cuando usted esté pasando por una crisis, lo único que va a haber, oiga bien esto, lo que va a haber a nivel espiritual, primero, la fe se purifica. 2, va a empezar a cimentar la fe. Y 3, va a empezar usted a tomar la responsabilidad espiritual que nos corresponde en esta tierra. La iglesia, cuando pasa por crisis, la iglesia toma estas cosas y especialmente como un resultado comienza a servir a Dios como su pueblo primogénito, en el cual es el instrumento para bendecir a las naciones. Entonces, hermano, esto lo estamos viendo, por ejemplo, en lugares donde hay mucha persecución. Hablemos de Corea del Norte, hablemos en la parte norte del país de la India, en algunos países en Eurasia y en otras partes, en Vietnam y en otros lugares donde hay persecución. La iglesia, en medio de la tribulación, la fe se purifica, se cimienta la fe y además de eso, el pueblo se levanta para seguir predicando. Por eso la iglesia es indestructible, hermanos, porque no es el edificio, sino la fe poderosa en el Cristo que murió y resucitó y viene por segunda vez. Entonces, lo que ocurre es que la fe, hermanos, comienza a desarrollarse y no se puede vencer. Por eso que en medio de la crisis empezamos a conocer más a Dios. Y era necesario que Israel conociera más a Dios a través de la crisis y la manifestación de su poder. Pero también el pueblo empezó a conocer su propia fragilidad o su propia debilidad. En una crisis nos damos cuenta que yo no puedo, pero que Jesús sí puede. Entonces Pablo, al darse cuenta de esta maravilla, dijo: entonces me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose el poder de Dios sobre mí. ¿Cuántos quieren ver el poder de Dios sobre usted? Ahora, ¿cómo va a conocer su debilidad? Cuando ya los antibióticos ya no le peguen, hermano. ¿Sí o no? Hoy están dando una gripe y hay otras enfermedades que ya los antibióticos que antes, hermano, hace 10, 15 años eran efectivos, hoy ya no. Ahora ya son antibióticos de tercera, cuarta generación y entonces nos damos cuenta que somos frágiles y unos seres microscópicos, mire, hermano, nos ponen en la cama, ¿sí o no? Nos quitan el ánimo, perdemos el apetito, en fin, y nos damos cuenta cuán frágiles somos. ¿Para qué? Para que yo entienda que yo debo depender de la gracia del Señor Jesucristo. Entonces, cuando estamos en una crisis, nos ayuda a conocer nuestra debilidad para que nos humillemos y aprendamos a ser un poco más sencillos de corazón y más humildes para que nosotros aprendamos a depender de Dios. Pero también en esa crisis, en esa resistencia, en ese endurecimiento del problema, aprendemos a conocer la victoria en el mundo espiritual. Vemos, hermanos, que aquí en el capítulo 7, en el versículo 15 al versículo 16, dice: ve por la mañana a Faraón, he aquí que él sale al río y tú ponte a la ribera delante de él y toma en tu mano la vara que se volvió culebra y dile: Jehová, el Dios de los hebreos, me ha enviado a ti diciendo: deja ir a mi pueblo para que me sirva en el desierto, y aquí que hasta ahora no has querido oír. ¿Qué es lo que está pasando acá? Dios envía a Moisés a que él comprenda que hay una autoridad que ha vencido los poderes de las tinieblas. ¿Quién era Moisés para decirle al faraón? Estamos hablando al hombre más fuerte de aquel entonces, porque era el imperio, el único imperio mundial que existía, el egipcio. Ahora le está diciendo: deja ir a mi pueblo. Hermano, usted y yo tenemos que aprender a conocer la victoria de Cristo en la cruz del Calvario sobre Satanás. Jesús en Juan capítulo 16 versículo 11 dijo, hablando del Espíritu Santo: cuando Él venga, dice, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Y dice: y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido echado fuera. ¿Qué significa ser príncipe? Es gobernante. Y el término ha sido juzgado significa ha sido declarado culpable. En otras palabras, está condenado. Entonces, el problema nuestro es que en la crisis no nos damos cuenta que nuestro enemigo ya fue vencido en la cruz del Calvario.
Entonces, cuando yo entiendo que Satanás ya fue vencido en la cruz del Calvario, entonces, hermano, eso me ayuda a echar mano de la fe que tenemos en el Señor. Y tomamos una posición, hermanos, como instrumentos en las manos de Él. Así como sucede con los jueces ejecutores cuando llegan a embargar una propiedad. El juez ejecutor no es el que da la sentencia, pero es el que aplica la sentencia. Cristo dio una sentencia en la cruz del Calvario y la iglesia es la que va a ejecutar esa sentencia. Por eso que en la crisis no solo conocemos a Dios, no solamente conocemos nuestra propia fragilidad y nuestras debilidades, pero aprendemos a conocer la victoria que Cristo ganó sobre Satanás. Por eso la Biblia dice allá en la epístola a los Colosenses, el cual dice, y hablando de Cristo, que despojó a los principados y a las potestades, triunfando sobre ellos en la cruz del Calvario. ¿Por qué es importante esto? Porque en este conocimiento se van a multiplicar las bendiciones en la batalla prolongada de la fe. Qué importante es aprender en medio de la crisis, como aprendió, oiga, Pedro, cuando estaba triste, cabizbajo, muy probablemente frustrado, porque toda la noche había tratado de pescar. ¿Qué fue lo que primero hizo Jesús para restaurarle de su tristeza? Le enseñó. Dice que le dijo, aparta la barca un poco, y Jesús se sentó en la barca de Pedro y desde ahí le enseñaba. Y el primer alumno, me imagino, en primera línea era Pedro. Hermano, cuando usted está triste, cuando ha sido derrotado, lo primero que Dios va a hacer es darle conocimiento, es hacer crecer la fe a través de la palabra. Entonces, cuando Jesús terminó de enseñar, entonces desafió a Pedro y le dijo, boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Por eso, el conocimiento no se tiene que echar a un lado. Al contrario, es la base de las experiencias que necesitamos y de los milagros que Dios va a hacer. Ahora, quiero que vea aquí, hermanos, la promesa de Dios. Cuando dice en el versículo 3 que hemos tomado como base, yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales. Dios quiere multiplicar sus maravillas, sus obras en nuestra vida. Ahora, porque ahí Dios se va a revelar con su grandeza. ¿Con qué propósito? Bueno, por lo menos con dos grandes propósitos. Es para cimentar la fe de su pueblo. En medio de tanta manifestación progresiva, fíjese bien, manifestaciones progresivas, sistemáticas, gloriosas del poder de Dios. Estaban dándole al pueblo de Israel, le estaban dando fe, porque los juicios no caían en Gosén donde ellos estaban, pero sí caían donde estaban los egipcios. Entonces empezaron a conocer el amor, la grandeza, la omnipotencia de Dios, un conocimiento que antes no tenían. Por eso la palabra de Dios nos exhorta, cuando usted y yo estemos pasando por una prueba, no es que Dios no nos ame. Si usted no tiene que comer, si usted tiene un problema, por ejemplo, de una amenaza de divorcio, si usted tiene algún problema de una amenaza de una extorsión o cualquier otra situación difícil que usted esté pasando, no es que Dios no lo ame, sino al contrario, lo que Dios quiere es que aprendamos a conocer a Dios en ese territorio difícil. Dice la palabra de Dios en 1 de Pedro 1:6. 1 de Pedro capítulo 1, versículo 6. Aquí encontramos una revelación hermosa acerca de lo que significa ese periodo de prueba. Y dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Oiga bien, Dios sabe si usted y yo necesitamos diversas pruebas. Si es necesario, Dios las va a permitir. ¿Para qué? Versículo 7. Para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo. O sea que la fe va a ser probada. ¿Con qué propósito? Para que se manifiesten las maravillas de que nuestra fe sea gloriosa en alabanza y en honra cuando Cristo sea manifestado. O sea que las pruebas sencillamente lo que nos ayudan es a crecer. Por lo tanto, hermanos, no se sorprenda por las pruebas.
Es que dice que yo soy una hija de Dios. ¿Y qué pecado he cometido? Algunos están examinando su expediente, que Jesús tiró a la basura cuando Dios nos perdonó con su sangre. Y algunos van al basurero y agarran el expediente. Y me está pasando esto. Pero Jesús dice: hijo, ¿por qué estás en la basura si esto ya está borrado? Las pruebas son necesarias para que nosotros crezcamos. Algunos dicen: es que el cristiano no tiene que enfermarse, al cristiano no tiene que pasarle absolutamente. ¿Y quién dice eso? El problema es que los que dicen tal cosa es que no han estudiado la palabra de Dios. Se sacan de la manga cualquier concepto, pero que no son bíblicos. Entonces, por eso Jesús dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ese periodo, fíjense bien, de prueba, de resistencia, se dice como entre 6 a 1 año, entre 6 meses a 1 año de resistencia de Faraón. Usted a lo mejor tiene un periodo de prueba, al cual Pablo le llama el día malo también. Entonces hay momentos así que nos llueve sobre mojado, pero no es porque Dios no nos ame, sino porque hay algo que Dios está haciendo. He visto, hermanos, casos, y ustedes también, personas que se han orado por ellos, problemas de enfermedades graves. Algunos han sanado, otros no. La pregunta es: ¿por qué algunos sanan y otros no? En aquellos que no sanan, oiga esto, hay algunos milagros, hermanos, impresionantes, que no son físicos, pero son de mejor calidad. Es la perseverancia en la fe. Ni el dolor, ni la crisis, nada les arrebata su confianza en Dios. Entonces ahí podemos ver esos gigantes de la fe que menciona Hebreos en el capítulo 11, en la última parte de ese capítulo. Dice: y no recibieron lo prometido, aunque tuvieron buen testimonio en cuanto a la fe, porque Dios tenía reservado algo mejor para ellos más adelante. Entonces, qué importante es entender esto. Hay personas que los milagros son de carácter espiritual. Entonces, esos son los más grandes. No es que Dios me sane, no es que Dios envíe una tonelada de alimentos o una cantidad de dinero que estamos necesitando, lo que sea. No, el milagro más grande es que nuestra fe sea fortalecida. Pero también Dios permitió este periodo, más o menos de 1 año de resistencia, no solamente para cimentar la fe del pueblo, sino también para revelar la verdad a Egipto y a las naciones. Era necesario que Egipto conociera la verdad, porque Jesús dijo: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y esa verdad que estaba revelando en Egipto, siendo una potencia mundial, iba a afectar a las naciones de la tierra. Recordemos que el imperio egipcio en aquel entonces era desde el sur del continente africano, desde Etiopía, abarcando lo que es parte de Eurasia, el Medio Oriente y también parte de Asia. Entonces, lo que se hiciese en Egipto iba a afectar a las naciones que estaban dentro de ese imperio. O sea, en la comunicación iba a ser a nivel global. Vea que hasta qué punto la palabra comienza a correr. Años después, cuando Josué iba a conquistar la tierra, manda a sus 2 espías y llegan a la ciudad de Jericó, y lo recibe una mujer prostituta, una mujer ramera, dice la Biblia. Y esta mujer les comunica algo que estaban comentando en la ciudad. Era el pan diario, y por eso estaban afligidos. Y en el capítulo 2 del libro de Josué, vea cómo la revelación de la verdad comienza a correr. Y dice la palabra de Dios en el libro de Josué, en el capítulo 2, en el versículo 9, dice: sé que Jehová os ha dado esta tierra. Oiga, esta mujer estaba asegurando que Dios les había entregado esa tierra. ¿Cómo lo sabía? Lo sabía por los hechos. Dice: porque el temor de vosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado a causa de vosotros, porque hemos oído que Jehová hizo secar
las aguas del mar Rojo delante de vosotros cuando saliste de Egipto, y lo que habéis hecho a los dos reyes de los amorreos que están al otro lado del Jordán, a Sehón y a Og, los cuales habéis destruido. El conocimiento de la verdad hizo que esta mujer se salvase, ella y su familia, y llegó a ser Rahab, llegó a ser la tatarabuela del rey David. Y esta mujer fue incluida dentro de la genealogía del Señor Jesús. ¿Por qué razón? Porque ella creyó la verdad que fue comunicada a través de los hechos portentosos que Dios hizo en Egipto. Entonces quiero que vea esto, hermano. Las pruebas en la vida nos ayudan a los que hemos conocido a Cristo y también a los que no conocen a Cristo para que vengan a los pies del Señor. Por eso el apóstol Pablo, cuando Dios lo llamó, le dijo el Señor al profeta Ananías, le dijo: y este será instrumento, llevará mi palabra ante los gentiles y ante los reyes. ¿Por qué? Porque Dios quiere la salvación de todos. Cuando vengan problemas y dificultades, ¿cuántos sintieron el temblor anoche a la madrugada? Bueno, nosotros en este país, hermanos, tenemos un historial de pruebas, terremotos, que inundaciones, que enfermedades, que tantas cosas. Bueno, todo ayuda para bien, para conocer a nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, hermano, cuando estemos pasando por ese valle de sombra y de muerte, no temamos ni nada. ¿Por qué? Porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento, dice el Señor en su palabra. Todos vamos a tener que pasar por esa prueba, esa resistencia. Ahora bien, vean esto, hermanos, que las bendiciones multiplicadas en la batalla prolongada de la fe. A lo mejor usted tiene una batalla prolongada, está batallando meses, años, semanas, pero hay un proceso de resistencia. Pero el propósito es fortalecer la fe. Y quiero que veamos aquí algunos obstáculos. Quiero que lo vea, hermanos, esos obstáculos, quiero que lo vea como una grada. Las gradas le hablan a usted de algo, que usted puede llegar a otro nivel. Esos obstáculos solamente son para crecer, no para menguar. El primero de los obstáculos que tuvo que enfrentar Moisés, Aarón y esta nación fue la confusión por la imitación. Viene Moisés, ya en el capítulo 7 del libro de Éxodo, y viene delante de Faraón y agarra la vara. Dice en el capítulo 7, versículo 10: vinieron pues Moisés y Aarón a Faraón e hicieron como Jehová le había mandado, y echó Aarón su vara delante de Faraón y de sus siervos, y se hizo culebra. Entonces llamó también Faraón sabios y hechiceros, e hicieron también lo mismo los hechiceros de Egipto con sus encantamientos. Pues echó cada uno su vara, y las cuales se volvieron culebras. Mas la vara de Aarón devoró las varas de ellos, y el corazón de Faraón se endureció, y no los escuchó como Jehová lo había dicho. Vea esto, hermano. Uno de los obstáculos que vamos a encontrar en la vida cristiana, en el desarrollo de la fe, es la confusión y la imitación. ¿Por qué? Porque estamos viendo acá que cuando Moisés tira la vara, se convierte en culebra. Cuando vienen los hechiceros de Egipto y hacen lo mismo y se convierte en culebra. Y la vara de Aarón se tragó las otras varas. Satanás, hermanos, va a tratar de imitar el poder de Dios. Pero el poder de Dios se sobrepone a los poderes satánicos. Así como la vara de Aarón se tragó las otras varas, así el poder de Dios, hermanos, destruye todos los poderes satánicos. Entonces, una de las cosas que nos va a sorprender, hermanos, es sencillamente hacer parecer que todas las cosas que ocurren en esta vida son obras de Dios. Por eso hay personas, hermanos, que empiezan a renegar y se resienten con Dios y dicen: ¿y por qué Dios permitió esto? ¿Y por qué Dios hizo que esta niña o este niño naciera con estos problemas? ¿Y por qué Dios hace esto? Hermano, hay obras que son obras del diablo, y que el diablo quiere que nosotros le echemos la culpa a Dios. Hay cosas, y aún desde el punto de vista milagroso, que vamos a hablar un poco de ello,
Pero hermanos, lo que el diablo quiere es hacer parecer que es obra de Dios todas las cosas que ocurren. No solamente eso, sino que vienen después otras dos señales, otros dos milagros. Y es cuando viene Moisés y levanta la vara y el río se convierte en sangre. Muy probablemente lo que pasó ahí es que algas de color rojizo envenenaron las aguas y por eso los peces y todos los animales que estaban ahí murieron. Pero la Biblia dice que se convirtió en sangre. El propósito ahí era hacer creer que las obras del diablo son las mismas de Dios. ¿Por qué? Porque fíjense bien, cuando Moisés levanta la vara y el río se convierte en sangre, lo mismo hicieron los hechiceros. De repente ellos empezaron a convertir aquel líquido en cosas rojizas, en sangre. No solo, ¿por qué? Porque ellos querían hacer creer que las obras del diablo son las mismas de Dios. Me recuerdo una vez que una persona me dijo: pastor, mire, yo he andado en magia blanca y verde. La roja y la negra no, porque esas son las satánicas, me dijo. Yo le dije: oiga, la blanca y la verde igualmente son satánicas. Porque algunas veces nosotros queremos hacer pensar que todo es bueno. No es cierto. Satanás lo que estaba tratando de hacer ver ahí, sencillamente, bueno, si Dios Jehová hace esto, pues yo también, dice el diablo, a través de sus emisarios. Y viene la otra plaga, hermanos, que es la plaga de las ranas. El propósito aquí era hacer creer en que Satanás es el dador de la vida. Fíjense por qué. Porque la rana era la diosa que le llamaban Eket, la diosa de la fertilidad, la que trae vida. Y lo que trajo las ranas fue muerte. Entonces, vean, hermanos, que como el diablo va a tratar a través de la confusión y la imitación, como dije, hacer parecer que es obra de Dios, hacer creer que las obras del diablo son las mismas de Dios y hacer creer que Satanás es el dador de la vida. Satanás no es el dador de la vida. La Biblia dice: en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres, hablando de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, hermano, Satanás siempre va a tratar de confundirnos. Entonces, tarde o temprano, usted en literatura, con personajes, con enseñanzas, con, hermanos, personas que usan el nombre de Jehová, nuestro Dios, en vano, van a tratar de traer confusión, ideologías que parecen que son cristianas, pero no hay nada de cristiano. Lo único cristiano que existe es el evangelio del Señor Jesucristo. De ahí no hay nada, hermano. Hay gente que va a parecer que porque piensa o porque dice que cree en Dios ya es cristiano. No es cristiano. El nacido de nuevo es el Hijo de Dios. Por eso, hermano, hoy más que nunca tenemos que tener mucho cuidado, porque se van a levantar personas, ideologías, obras, enseñanzas. A otros van a hablar en nombre de Dios, tratando de hacer ver que realmente ellos es lo mismo. Hermano, hoy en día nos quiere hacer creer que todos los conceptos religiosos, filosóficos, deben de estar unidos en un mismo sistema. Ese sincretismo no es otra cosa que la base de lo que más adelante en el libro de Apocalipsis se conoce como la gran ramera. La Biblia es la Biblia. El evangelio de Cristo es el evangelio de Cristo y no se puede mezclar. No acepte imitaciones. Hay personas que usan el nombre de Dios en vano, profetizando. Recuerdo, años atrás, en un culto como este, fue a las 7 de la mañana, cuando de repente un hermano empezó a sacar a algunos miembros de aquí de la congregación y los llevó donde hoy es la sala cuna. Y dijo: vengan, vengan, aquí está el poder de Dios. No entren al culto. ¿Ha oído usted cosas así? Habían dos señoras que estaban profetizando. Yo les escuché, llegó y mi esposa luego llegó. Y entonces en ese momento les dijimos: esto no es de Dios, váyanse al culto. Entonces uno de ellos nos dijo: pastor, pero no estorbe la obra del Espíritu Santo, esto no es del Espíritu Santo. Le dijo: váyanse todos al culto. En ese momento le pedí al hermano pastor, hermano Héctor, que atendiera el caso porque yo tenía que predicar. Efectivamente, después me doy cuenta que estas personas estaban manifestando, hermanos, las obras de Satanás en su vida. Comenzaron a convulsionar, a hablar como hombre. Estaban endemoniadas, en otras palabras.
¿Por qué? Porque estaban usando, así dice Dios, así dice Jesús. Hermano, hoy más que nunca el enemigo va a tratar de confundir. ¿Y esto es para qué? Para probarnos, para probar para nuestra fe. Pero si estamos, hermano, frente, por ejemplo, a conceptos que parecen que son de Dios, como puede ser la imaginación dirigida, que se ocupa mucho en la meditación trascendental y en la disciplina del hinduismo, que hoy en día muchos profesores lo ocupan en la universidad, le dicen a los jóvenes, oigan, quiero que se pongan de pie. Y hay algunos maestros cristianos que aceptan tales cosas. Pónganse de pie, imagínense que ustedes están en la punta de una nube y empiezan a soñar. ¿Y qué pasa? Esa práctica es una práctica del hinduismo para luego comenzar a entrar en el mundo espiritual diabólico. Cuando hacen, por ejemplo, luego ciertas invocaciones a través de los mantras no son otra cosa que es una invocación a los demonios en lenguaje desconocido. De repente las personas empiezan a tener ciertas experiencias extrasensoriales y de repente dicen, bueno, es que esto es de Dios, mire, porque me pasó esto, me pasó lo demás. Es una invitación del poder de Dios. Es que esto me trajo paz, invitando la paz de Dios. Jesús dijo, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. Satanás va a tratar de traer paz, va a tratar de traerle seguridad, tratar de hacer muchas cosas, pero no dejemos, hermanos, que la confusión y la imitación nos quite la fe. Al contrario, cuando estemos enfrente de la imitación, que nuestra fe crezca en el Señor Jesucristo y no le creamos al enemigo. Pero le quiero decir una cosa, Satanás está limitado, aunque él va a tratar de imitar el poder de Dios, tiene un límite. En el capítulo 8 de Éxodo, versículo 17, ya en la cuarta plaga que cae sobre Egipto, fíjense bien, ellos ya no pudieron imitar. Versículo 17 dice, y ellos lo hicieron así, y Aarón extendió su mano con su vara y golpeó el polvo de la tierra, el cual se volvió piojos, así en los hombres como en las bestias. Todo el polvo de la tierra se volvió piojo en todo el país de Egipto, y los hechiceros hicieron así también para sacar piojos con sus encantamientos, pero no pudieron. El diablo va a tratar de imitar todo, pero va a llegar hasta cierto límite. Es una imitación, pero Dios le pone también su límite. Por eso, hermano, no tenga temor, porque si Cristo está en nosotros, dice la Biblia, mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. La otra piedra que vamos a encontrar en el camino, pero la cual la tenemos que convertir en una grada para crecer, es el desaliento a causa de la hipocresía y la mentira. Estos son otros los problemas que los cuales tenemos que batallar a nivel de la fe. Vemos en el capítulo 8 de Éxodo, en el versículo 28, encontramos aquí, después de las plagas de los piojos, y luego viene la plaga de las moscas. Algunos ya los vi que estaban rascando. No están aquí las plagas, hermanos. Y luego vemos aquí la plaga de las moscas. Vemos que, claro, las cosas empezaron a recrudecerse. Entonces parece que había una buena actitud de Faraón. En el capítulo 8, versículo 28 dice, dijo Faraón, yo os dejaré ir para que ofrezcáis sacrificios a Jehová vuestro Dios en el desierto, con tal que no vayáis más lejos, orad por mí. Mira, qué mentiroso el diablo, hermano. Dice, sí, yo lo voy a dejar ir, pero mire, oren por mí, que se me quite todos estos problemas. Aquí vemos, hermano, la hipocresía, porque más adelante, en el versículo 32 dice, mas Faraón endureció aún esta vez su corazón y no dejó ir al pueblo. La hipocresía es algo que todo cristiano vamos a tener que enfrentar. Personas que han comido en su mismo plato, que han mojado con su pan en su mismo plato, personas que han sido cercanas, personas lejanas, personas que usted no conoce, personas a quien usted le extendió la mano, de repente van a levantar la mano contra usted. Usted va a decir, pero ¿por qué? Hermano, no se preocupe en este momento. Recuerde que en el desarrollo de la fe no solamente vamos a encontrar la confusión y la imitación por el poder del diablo,
o las obras del diablo, sino también por causa de la hipocresía y la mentira. Entonces, cuando estas cosas sucedan, personas que, hermano, usted las ha contratado para que trabajen con usted y luego estas personas hacen algo que no es algo realmente correcto, que fingieron realmente que eran buena gente, que tenían buenas intenciones, pero había una carta escondida, hermano, que no lo desanime. Hermanos, ¿por qué? Porque Dios está con nosotros para ayudarnos a crecer en la fe, para poder avanzar en los caminos del Señor. En el libro de Jeremías, en el capítulo 44, encontramos aquí el caso de un príncipe de Israel, que este hombre realmente, vemos aquí cómo ocupó la falsedad para poder realmente llevar a cabo sus propios propósitos. Recuerde usted las palabras también de Judas, cuando vio que aquella mujer estaba derramando el perfume a los pies de Cristo, y él dijo, qué desperdicio, lo hubiéramos vendido por 300 denarios y si lo hubiésemos dado a los pobres. Mentiras, no es que le quería darse a los pobres, es porque él era ladrón, dice la Biblia. Entonces, hay gente así. Mire, este caso, este príncipe, en el capítulo 44 del libro de Jeremías, versículo 4, dice aquí la escritura: y envié a vosotros todos mis siervos, los profetas, desde temprano y sin cesar, para deciros, no hagáis esta cosa abominable que yo aborrezco. Pero no oyeron ni inclinaron su oído para convertirse de su maldad, para dejar de ofrecer incienso a dioses extraños. Y se derramó por tanto mi ira y mi furor, y se encendió en la ciudad de Judá y en las calles de Jerusalén, y fueron puestas en soledad, en destrucción hasta el día de hoy. Y versículo 7 dice: ahora pues, así ha dicho Jehová de los ejércitos, Dios de Israel, ¿por qué hacéis tan grande mal contra vosotros mismos para ser destruidos el hombre y la mujer, el muchacho y el niño de pecho en medio de Judá, sin que os quede remanente alguno, haciéndonos enojar con las obras de vuestras manos, ofreciendo incienso a dioses ajenos en la tierra de Egipto, a donde habéis entrado para vivir, de suerte que os acabéis y seáis por maldición y por oprobio a todas las naciones de la tierra? Vemos aquí, hermanos, que la imitación de las obras del diablo, la hipocresía, ha traído engaño a muchas personas y han caído en la falsedad y en el error. Y por eso, por supuesto, hermanos, muchos se han desanimado. Por eso la palabra de Dios, allá también en la segunda epístola a los Corintios, en el capítulo 11, versículo 13, la Biblia nos recuerda que no todos aquellos que se llaman ser instrumentos en las manos de Dios tenemos que creerles. Dice en 2 Corintios capítulo 11, versículo 13, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que, hermano, si usted está pasando en este momento una prueba por causa de la hipocresía y la mentira, que eso le ayude a crecer en la fe, no a retirarse de los caminos de Dios. La otra prueba, obstáculo que vamos a encontrar para que usted y yo crezcamos es la obstinación o la necedad. Yo no sé cuántos de ustedes han estado ayudando a alguien, le han hablado, han invertido tiempo, esfuerzo, dinero, lo que sea, para que alguien cambie en su manera de pensar, pero es una persona sumamente obstinada. Usted dice, ¿de qué me sirve todo lo que he hecho? Y usted se desanima, dice, mejor ya, yo creo que a lo mejor Dios no me oye. No, hermano. Vemos el caso de Faraón en el capítulo 9, cómo él se obstinó y llegó a ser un necio a pesar de que Dios se estaba revelando a su vida. Vemos en el capítulo 9, versículo 3, que este mismo principio de resistencia se da hasta el día de hoy. Versículo 3 del capítulo 9. He aquí la mano de Jehová estará sobre tus ganados que están en el campo, caballos, asnos, camellos, vacas, ovejas, con plagas gravísimas. Y Jehová hará separación entre los ganados de Israel y de Egipto, de modo que nada muera de todos los hijos de Israel. Versículo 7. Entonces Faraón envió, y he aquí que el ganado de los hijos de Israel
no había muerto uno, mas el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir al pueblo. Vea esto, cuando cae esta plaga sobre el ganado, por cierto, el ganado eran también estimados como dioses. La vaca era la diosa del amor, fíjense qué cosa más rara, la diosa del amor. Y adoraban a los toros también. Por eso que cuando salen de Egipto los israelitas, cuando Moisés se tardó en el monte, edificaron un becerro de oro, porque era realmente parte de la idolatría. Entonces vemos acá que cuando cae la plaga y muere el ganado de Egipto, pero en donde estaba el pueblo de Israel, en Gosén, ni uno había muerto. Entonces él podía ver un juicio por un lado y por otro lado una protección. Sin embargo, él se obstinó y dijo: no, yo seguiré en mi posición. ¿Ha encontrado gente usted así? Obstinada, necia, en otras palabras, que agarra llave y no suelta, a pesar que está sufriendo. Dice que la plaga fue gravísima, pero la gente sigue en su necedad. Y dice: este es mi mula. ¿Y cómo es que es el dicho? Ok, ustedes saben. Este es mi macho y no me bajo de acá. Aquí usted sigue de esa manera, a pesar que está sufriendo. Y usted dice: ¿cómo es posible? ¿Cómo le abro los ojos a esta persona? Hermano, si la persona no reacciona, usted siga adelante. ¿Por qué? Porque eso usted le va a ayudar a crecer, a creerle a Dios y no a la obstinación que hay en esa persona. Así que la obstinación y la necedad de otras personas se van a convertir en una prueba para el desarrollo de nuestra fe. Según otra de las piedras que encontramos en el camino de la fe es la soberbia, aún en el sufrimiento. Hay personas que están sufriendo, hermano, en una forma indecible. En el Sián capítulo 9, pero en el versículo 8 al versículo 12 dice: y Jehová dijo a Moisés y a Aarón: tomad puñado de ceniza de un horno y la esparciréis, Moisés, hacia el cielo delante de Faraón, y vendrá a ser polvo sobre toda la tierra de Egipto, y producirá salpullido con úlceras en los hombres y en las bestias por todo el país de Egipto. Y tomaron ceniza del horno y se pusieron delante de Faraón, y las esparció Moisés hacia el cielo, y hubo salpullido que produjo úlceras tanto en los hombres como en las bestias. Lo más probable, lo que encontramos aquí es un antrax dérmico, lo que ocurrió en este momento. Ya en ese sector del mundo es muy dado. Entonces, a pesar del sufrimiento, piense por un momento, empieza el salpullido, empiezan a rascar, y empiezan aquellos a hacerse cráteres en la piel. Ya no sanaba. Y era un sufrimiento tan grave. Sin embargo, hermanos, vemos una actitud totalmente soberbia, que el faraón aún así no quiso dejar ir al pueblo. Dice el versículo 12: pero Jehová endureció el corazón de Faraón y no los oyó, porque Jehová lo había dicho a Moisés. Vemos que la necedad llegó a tal punto, hermanos, que la misma soberbia, a pesar de estar sufriendo, no le permite ceder. Recuerdo a una persona que se consideraba ateo, estaba visitándolo en el hospital, una intelectual muy famosa en el país, o muy destacado en su carrera. Sin embargo, en medio del sufrimiento, con un cáncer terminal y unos dolores intensos, la morfina y cualquier otro analgésico no tenía efecto alguno contra el dolor. Y ese hombre gritaba. Después de estar hablando por él por más de una hora, llevando a los pies de Cristo, me decía: yo no creo en eso. Entonces, porque su intelectualidad no se lo permitía, su soberbia no le permitía, a pesar del sufrimiento. Yo recuerdo salir triste de aquel lugar, porque a los 2 días, más o menos al siguiente día, esta persona falleció. Dije: qué triste, tuvo la oportunidad pero no fue salvo. ¿Por qué? Porque cuando hay soberbia, aún el sufrimiento no le ayuda. Y esto lo miramos también en el libro de Apocalipsis, que nos revela que esto también se va a dar dentro de poco tiempo. En Apocalipsis capítulo 9, versículo 20, dice: y los otros hombres que no fueron muertos por estas plagas
ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra, de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de sus fornicaciones, ni de sus hurtos. Estamos hablando aquí de un contexto de la gran tribulación, y a pesar de tanta tribulación, dice, no se arrepintieron. Hay gente así, hermano, hoy en día, que realmente desafía la fe. ¿Por qué? Porque uno mira, ¿cómo es posible que es tan soberbio a pesar que está sufriendo y no pide ayuda, no se humilla, no pide a Dios? Pero hermanos, esta es otra de las pruebas que van a venir a nuestra vida para que usted y yo podamos crecer. Si usted mira a una persona así, soberbia, en medio del sufrimiento, solamente es para que nuestra fe siga creciendo. Otro es, hermanos, la falsa piedad. Cae el granizo, empieza a devastar, hermanos, toda el agro y la agricultura, fue hecha pedazos por un granizo muy pesado. Sin embargo, viene Faraón en el capítulo 9, versículo 25. En esta plaga dice: y aquel granizo hizo en toda la tierra de Egipto todo lo que estaba en el campo, así como hombres y bestias. Asimismo lo destrozó el granizo toda la hierba del campo y desgajó todos los árboles del país. Versículo 34. Y viendo Faraón que la lluvia había cesado y el granizo y los truenos, se obstinó en pecar. Y endureciendo su corazón, él y sus siervos, el corazón de Faraón se endureció y no dejó ir a los hijos de Israel. Previamente a esto le pidió a Moisés: ora por mí para que ya no haya más problemas. Parecía que él estaba ya como convirtiéndose a la verdad de Dios, pero no era cierto. Hay falsa piedad. Hermanos, no se deje engañar por aquellas personas que fingen piedad. En este caso, si usted ha sido decepcionado por alguien que le ha dado mal testimonio, usted siga adelante. Porque esa persona que le ha dado mal testimonio no es su Salvador, sino que es Cristo nuestro Salvador. Por lo tanto, no se desanime. Hermano, en el mundo de la fe, de repente usted contrata a alguien, por ejemplo, usted piensa que es un buen trabajador, honesto, o tiene una amistad y piensa que es una persona que le va a ayudar, pero fue lo contrario. Entonces, hermano, si esta persona le falla, usted siga adelante, porque la fe se va a desarrollar, porque le va a ayudar a enfocarse donde tiene que estar enfocado. La burla es otro de los obstáculos. Cuando viene la plaga de las langostas, ahora vemos ahí que Faraón se burla del poder de Dios y le da una mentira a Moisés para hacerle creer que las cosas iban a cambiar, pero lo que estaba haciendo era burlándose de él. A lo mejor alguien se está burlando de usted. Usted, hermano, no se detenga por la burla, al contrario, venza esa burla y siga creyéndole al Señor. Y también las amenazas a muerte. Ya en el capítulo 10, en el versículo 22, vemos en la plaga de las tinieblas, y dice: y extendió Moisés su mano hacia el cielo, y hubo además tinieblas sobre toda la tierra de Egipto por 3 días. Quiero que vea conmigo versículo 28, y dice: y le dijo Faraón: retírate de mí, guárdate que no veas más mi rostro, porque en cualquier día que vieres mi rostro, morirás. Amenazas a muerte. Algunos han recibido amenazas por extorsiones, secuestros, amenazas a muerte, pero no le tenga temor. Cuando vengan estas cosas, solamente es para que crezcamos en la fe. ¿Qué fue lo que le dijo Moisés? Y Moisés respondió: bien has dicho, no veré más tu rostro. Y efectivamente, ya nunca más vio a Moisés, porque en la siguiente plaga ellos salieron libres de la nación de Egipto, y ya nunca más le volvió a ver. Le quiero decir a esto, hermano: en este país las amenazas a muerte son muchas, no solamente por las amenazas directas, sino indirectas, accidentes, enfermedades, lo que sea, hermanos. Pero si estamos en este proceso del caminar de la fe, recuerde, habrá imitación, habrá confusión, habrá hipocresía y mentira, obstinación, habrá soberbia en el sufrimiento, la falsa piedad, la burla, las amenazas. Todo esto solamente es para que podamos crecer.
entonces las bendiciones de Dios se van a empezar a multiplicar para darme seguridad en el presente, para ayudarme a madurar espiritualmente y para mi desarrollo espiritual. Hermanos, recuerde las palabras que encontramos en 1 de Pedro capítulo 5, en el versículo 10. Aquí nos habla en una forma resumida este principio que hemos estado predicando, y es este: mas el Dios de toda gracia, que nos llamó de su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Después de un poco tiempo de sufrimiento. Así que, hermano, recuerde, Dios toma su tiempo, y en la perseverancia de la fe, como lo hizo Bartimeo, insistió una y otra vez. En ese caso fue un corto tiempo, en otro puede ser una semana, un mes, un año, 2 años, 5, 10, 20 años, no importa. Lo importante es que veremos las maravillas de Dios. Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra, por tu Espíritu Santo que nos ayuda a creer, a caminar. Señor, gracias por no habernos contestado el día y la hora que nosotros queríamos una respuesta, porque tú tenías un milagro de mayor trascendencia en nuestra vida. Era conocerte a ti, que podamos caminar en la fe, desarrollar la fe en nuestra vida, cimentarnos espiritualmente, afirmarnos, establecernos, ayudarnos, Señor, a crecer en ti, a desarrollar el ministerio que tú quieres que tengamos. Señor, bendecimos tu nombre en este día. Bendice este pueblo precioso, Señor, que ha estado batallando, ha estado en sus propias guerras espirituales. Pero en este día, Señor, ayúdanos a darte gracias, a darte gracias. Mientras los encargados de repartir los elementos de la cena del Señor pasan, ahí donde está, empiece en este instante a darle gracias a Dios. Dele gracias a Dios por las pruebas, por las dificultades. Si Dios no le ha contestado, dele gracias. Pero Dios va a contestar en su momento,